Queridos hermanos y amigos, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a este tiempo de estudio, de meditación en las Sagradas Escrituras. Nos corresponde en esta oportunidad continuar con el tema de los atributos de Dios. Recordemos entonces muy brevemente cómo hemos avanzado hasta ahora en el estudio del atributo de la paciencia de Dios, un atributo que vimos se describe en las Sagradas Escrituras como el que Dios es paciente para la ira y grande en poder. ¿Por qué? Porque Dios retiene su ira, Dios reserva su ira, Dios entonces resiste las provocaciones de los pecadores para aguardar por un tiempo la ejecución de sus justos juicios. Y esto lo hace porque es un Dios grande en poder, tiene el poder para no dejar que su ira se desate y su justicia se ejecute de manera inmediata cuando es provocada justamente por el pecado. Hablando de la paciencia divina, hemos abordado por lo pronto dos aspectos principales. En primer lugar, hemos hablado de la naturaleza de la paciencia de Dios. En segundo lugar, en los últimos, en las últimas clases hemos hablado de las diversas expresiones de la paciencia de Dios. Es importante tener en cuenta cómo se expresa la paciencia de Dios. Y hemos visto seis maneras como se expresa. Primero, cuando Dios hace advertencias antes de ejecutar sus juicios. En segundo lugar, retrasa sus promesas de juicio. En tercer lugar, no descarga en su totalidad su justa ira. Cuarto, no paga conforme a nuestras iniquidades y maldades. Quinto, su paciencia se ve y se expresa también en dar grandes misericordias después de las provocaciones. Y como sexto punto, Dios muestra su paciencia resistiendo inconmensurables provocaciones. Ese fue el último aspecto que vimos en la pasada oportunidad y tratábamos de detallar lo mejor posible cómo son esas provocaciones a la justicia de Dios. Y veíamos cuatro clases o cuatro maneras como podemos ponderar, como podemos hacernos una idea de la grandeza, la inmensidad de esas provocaciones que Dios recibe. Veíamos en primera instancia cuál era la clase de ofensas y provocaciones contra Dios, que son de diversas categorías, diversas, diversa clase de insultos, de, de provocaciones, delitos, monstruosidades de toda índole. Vimos también en segundo lugar que el número de las ofensas y provocaciones era incalculable, que tantos millones de habitantes sobre la tierra en un minuto pecaban contra Dios y es incontable ese número de pecados, de ofensas hacia Dios que en el último minuto se han dado, se han expresado por parte del hombre y no solamente
del hombre impío, sino también aún por el pueblo de Dios, porque aún hay debilidad, porque aún prevalece un remanente de pecado en el pueblo de Dios. También veíamos el tiempo que ha soportado esas ofensas, que desde Adán, de la creación hasta hoy, cuán, cuán largo ha sido el tiempo de su paciencia para no destruir al hombre y toda su creación. ¿Cuánto nos demoraríamos nosotros en ejecutar justicia? No resistiríamos quizás mediodía, todo el mundo provocando, todo el mundo ofendiendo, todo el mundo pecando, pero Dios en su infinita paciencia ha soportado mucho tiempo. Y por último, veamos que Dios tiene un conocimiento completo de cada una de esas provocaciones, cada uno de esos pecados. Así que en verdad la paciencia de Dios es una paciencia que resiste inconmensurables provocaciones. Muy bien, eso acerca de las diversas expresiones de la paciencia de Dios. Vamos a dejar entonces de lado ese tema y vamos a abordar un tercer punto principal y lo vamos a llamar los diversos fines de la paciencia de Dios. Los diversos fines de la paciencia de Dios sería el tercero. Primero, la naturaleza de la paciencia de Dios con sus respectivos subpuntos. Segundo, las diversas expresiones de la paciencia de Dios, que es lo que acabamos de estudiar. Y ahora vamos a un tercer punto, diversos fines de la paciencia de Dios. La paciencia de Dios opera para cumplir diversos propósitos, los cuales debemos conocer, ya que nos permiten ver cómo la sabiduría divina adelanta sus planes eternos, expresando siempre la plenitud de todos sus atributos perfectos. Así, entonces, vamos en primer lugar a meditar en un fin de la paciencia de Dios, un propósito de la paciencia de Dios. Entonces, en primer lugar, para revelarse como un Dios sereno y apacible, para revelarse como un Dios sereno y apacible. Los hombres incrédulos y en general toda la humanidad que no es creyente, toda la humanidad rebelde a Dios, tiene una queja contra Él. El hombre acusa a su creador de ser severo, intolerante e implacable. Lo consideran así por causa de la ignorancia que hay en el corazón del hombre caído acerca de Dios y especialmente poder discernir cuán paciente es Dios, poder ver este atributo de la paciencia de Dios. El incrédulo no lo puede comprender y más bien ataca, más bien acusa a Dios, insisto, de severidad, de ser implacable. Pero como lo hemos contemplado en nuestro estudio, nuestro Dios no es implacable, sino que es un Dios grande en paciencia, una infinita paciencia más allá incluso de lo que podemos comprender, como lo veíamos en los últimos aspectos del tema anterior. La paciencia divina revela a Dios de una manera que el ser humano pueda saber y entender, reconocer que su creador no es un Dios implacable. Más bien, el ser divino
que es provocado de manera flagrante, de manera sostenida por los hombres, siempre está mostrando la disposición a recibir a todos aquellos quienes le busquen humildemente. Así que desde la caída del hombre, desde que Adán y Eva fueron puestos sobre la tierra y pecaron contra Dios, siendo ellos perfectos, fracasaron en honrar, en adorar a Dios, en servirle a Dios, en obedecerle a Dios, por su orgullo. Cuando fracasaron, Dios tenía entonces todo el derecho de descargar la totalidad del justo castigo sobre ellos. Mas cuando ya no se podía esperar de la descendencia o de la raza humana, la descendencia de Adán o de toda la raza humana, no se podía esperar ningún tipo de, de bondad, ningún tipo de perfección. Sin embargo, Dios esperó, Dios aguardó, Dios soportó con paciencia. ¿Y qué hizo? Bueno, Dios no destruyó al hombre, no ejecutó el juicio justo y dio la retribución total a Adán por su pecado, que consistiría en la destrucción inmediata, sino que más bien Dios permitió que Adán y su descendencia pudiera en general disfrutar de las características originales de su existencia y también de paso disfrutara de la creación. Vemos que Dios conservó aún mucho de su bondad original en la creación para el bienestar y disfrute de la humanidad caída. Eso lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 19. Recordemos la expresión del salmista acerca de cómo Dios, aunque dejó bajo maldición a la creación y el pecado de Adán afectó la creación, aún la creación guarda mucho de la perfección original y los rasgos que Dios quiso que la creación conservara, aún expresan, aún entregan mucha felicidad, mucho bienestar y prestan mucho servicio al hombre e incluso le provee felicidad. Mire cómo dice el Salmo 19, versículo 1 al 5. Salmo 19, versículo 1 al 5. Dice así: los cielos, y está hablando de los cielos después de que la creación quedó bajo maldición. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Notemos que aquí dice que la creación es como un libro que aún sigue anunciando la gloria de Dios, el ser de Dios, sus perfecciones. Y dice que es como una voz que está proclamando esas perfecciones divinas a lo largo y ancho de la tierra. La creación, aún quedando bajo castigo y maldición divinos, aún anuncian la gloria de Dios. Ese libro, como lo llaman
los teólogos, ese libro de la creación da testimonio de la gloria de Dios y dice el salmista que es como una voz que resuena en el mundo, como una voz audible. Dice el versículo 4, 3, no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo. Sus palabras. Insisto, es como una voz audible, el testimonio de la creación, a lo largo y ancho de la tierra. ¿A qué se refiere ese testimonio que da la creación aún después de la caída? Bueno, podemos inferir que Pablo en Romanos capítulo 10 está hablando de ese mismo testimonio. Mírelo conmigo, en Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10 y el versículo 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Un anuncio, un anuncio que presenta la creación, un anuncio que proclama desde el principio y aún lo hace, y de manera especial y remarcable el mensaje de la creación, parte de ese mensaje de la creación es que Dios es paciente en gran manera. Eso proclama una creación que otorga tantos beneficios al hombre, que expresa tanta perfección y belleza, aun cuando el hombre pecó contra Dios. Así que esta creación en verdad habla a gritos de la paciencia de Dios. La creación buena da testimonio del Dios paciente con los hombres caídos y perseverantes en el mal. Es importante, hermano y amigo, que cuidadosamente meditemos en que ese mensaje de la creación revelaba la paciencia divina, aunque no de una manera clara y explícita. Pero el hombre, el hombre caído, debía reconocer que el hacedor, el diseñador, el creador de todo el mundo, era un Dios paciente. Y también porque esta creación, aunque no de una manera clara y de una manera muy explícita, también estaba anunciando el mensaje evangélico, un mensaje de paciencia y un mensaje evangélico, aunque este último no es tan claro, por supuesto, pero está allí también. La creación muestra a un Dios glorioso que ha reservado su ira y que le otorga al hombre el gran beneficio de poder disfrutar de de una creación gloriosa para su beneficio, para su disfrute, para que día a día, cada vez que el sol despunta en un nuevo amanecer, el hombre reconozca cuán grande es la paciencia de Dios con él, aún en medio de su rebeldía, en medio de su rechazo, indiferencia, insulto a Dios. Cada día, insisto, cada nuevo amanecer, la creación invita al hombre
a reconocer a un Dios no severo, no implacable, sino a reconocer un Dios apacible y no un juez implacable, un Dios paciente que cada mañana le brinda a través de la creación una nueva oportunidad para que le busque, para que pueda hallar en este Dios apacible, paciente, perdón y reconciliación. Mire Hechos capítulo 14, por favor. Vamos a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Y le ruego que vayamos al verso 16 y 17. Y a la luz de lo que estamos meditando, vea cómo este texto es muy diciente y corrobora lo que estamos concluyendo de la paciencia de Dios y la creación. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, note, no se dejó a sí mismo sin testimonio. ¿Cómo? Haciendo bien. ¿Cómo? Dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ahí está la creación, ahí está la voz, la voz de la creación, nuevamente, hablando, revelando mejor un Dios, insisto, paciente. Un Dios que no destruyó al mundo a causa del pecado del hombre, aunque tenía no solamente los motivos, sino que tenía el justo derecho de hacerlo. Más bien preservó pacientemente al hombre y a la creación, como una muestra, una señal de la misericordia, una señal de la bondad y gracia redentora que Dios podría mostrar. Dios a través de su paciencia está anunciando y proclamando a las personas mediante la creación y los bienes que todavía le entrega al hombre, proclama a lo largo y ancho de la tierra que Él es el Dios cuya ira puede ser apaciguada. Dios, un Dios que puede expresar gracia abundante al hombre en su miseria para salvarlo de la justa sentencia final. Sin un designio de gracia perdonadora, su paciencia habría sido en gran medida ejercida en vano, porque con solo paciencia Dios no se reconcilia con los pecadores. Así que esta creación está realmente mostrando un Dios paciente y un Dios que invita a los pecadores, a los que se han mostrado enemigos de su creador, los está invitando para que se acerquen y puedan hallar en este Dios paciente, insisto, gracia salvífica, gracia perdonadora, gracia que los reconcilie. Porque ¿qué sentido tendría que Dios expresara la paciencia con el hombre de esta manera? Que Dios estuviera anunciando y proclamando paciencia a través de la creación. No tendría razón de ser esa paciencia si no fuera porque está mostrando que hay una oportunidad para el perdón. Hay una oportunidad para que este Dios sea apaciguado, satisfecho en su ira,
y perdone, otorgue perdón, otorgue misericordia, otorgue reconciliación con sus enemigos. Así que es un propósito de la paciencia divina, revelarse como un Dios sereno y apacible, un Dios que aplaca su ira y un Dios que invita a que el pecador vaya a Él y pueda hallar, insisto, gracia, perdón, redención. Muy bien. Entonces, vamos a al segundo propósito que podemos identificar a la luz de la palabra de esta paciencia divina. El segundo lo he llamado, perdón, para preservar y dar continuidad a la humanidad. Otro propósito, preservar y dar continuidad a la humanidad. La paciencia de Dios está en armonía con sus decretos eternos. Recordemos que los decretos eternos son los que contienen sus planes inmutables. Sus planes son eternos e invariables. Y la paciencia divina está incluida en ellos y opera a favor del cumplimiento de esos planes que están contenidos en sus decretos eternos. Y esto lo veremos en lo referente a la creación del hombre, del ser humano. Veamos entonces un poco más y cuidadosamente este punto. Nada puede frustrar los decretos, nada puede estorbar los planes de Dios. Así que ni el pecado podría llevar o dar al traste lo que Dios se había propuesto con la fundación del universo y en particular con la creación de los cielos y de la tierra. Mire, por ejemplo, cómo nos ayuda este texto del profeta mayor Isaías. Vamos, por favor, a Isaías capítulo 45 y el versículo 18. Isaías 45, verso 18. ¿Tiene? Yo espero unos segundos. Isaías 45, verso 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Interesante. ¿Para qué creó Dios esta tierra? Para que fuera habitada por sus criaturas hechas a su imagen y semejanza. Ese es su plan. Y nada podría frustrarlo. La fundación del universo y en particular de este sistema solar, de esta tierra, es que sea habitada por los hombres.
Así que la paciencia de Dios, incluida en sus decretos, hace posible que este plan también, de que la tierra sea entonces habitada, se lleve a cabo y no se eche a perder. Sería contradictorio, sería inconsecuente con la sabiduría de Dios que Él hubiera creado un mundo para que después de que solamente dos criaturas hechas a su imagen y semejanza, habitando en la tierra, que solamente con esas dos personas habitada la tierra, se hubiera cumplido el propósito. Y que al pecar a Adán y Eva, hubiera destruido tanto a la humanidad representada en estas dos personas y también a toda la creación. No sería consecuente con la sabiduría de Dios que esto ocurriera. Crear un mundo, insisto, para que solamente dos personas lo habitaran por un poco tiempo y destruirlas a corto plazo y destruir con ellas al mundo que había creado. Toda su creación sería entonces vana y sin sentido, ¿no le parece? Sin la paciencia de Dios, Adán y Eva hubieran perecido bajo la justa ira divina y con ellos toda la descendencia que se encontraba en sus lomos también hubiera perecido, inmediatamente, sin posibilidad de ver la luz, sin posibilidad de que un día llegara a existir. Porque en Adán y Eva estaba la semilla de toda la humanidad para que habitara la tierra. Así que si Adán y Eva eran fulminados, eliminados, que Dios tiene el derecho de hacerlo y había usado su justo derecho como juez justo, podía hacerlo, hubiese desaparecido con Adán y Eva también toda una generación estaba en ellos, como, como dice o como se expresa mejor en el lenguaje bíblico, estaba en sus lomos una incontable descendencia de hombres y mujeres que poblaran la tierra. Si hubieran, si hubieran sido fulminados por la justicia divina, pues no hubiera habido descendencia, por supuesto. Vamos a Isaías, por favor. Otra vez, capítulo 43, versos 6 y 7. Isaías 43, 6 y 7. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Sería impensable que vez tras vez entonces Dios creara un nuevo cielo, una nueva tierra, cada vez que el hombre pecara, la destruyera para nuevamente volver y crear otro estado de cosas así y otros habitantes del planeta, para luego nuevamente volver a destruirlos y volver después a otro intento y así continuar por toda la eternidad. Esto no tendría ningún sentido. Dios tenía un plan y hablando de sus escogidos,
Claramente dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Así que Dios quería que su gloria llenara toda la tierra. Pero el hombre peca antes de que se cumpla ese propósito. Queda expuesto a la muerte, a la extinción total de su vida terrena y también a la ruina eterna de su alma. Y si Dios de manera inmediata ejecuta ese justo juicio, ¿qué hubiera pasado? Pero la paciencia de Dios se interpuso para que así la gloria de Dios brillara con mayor intensidad, con mayor esplendor, la gloria de la gracia de Dios, y para dar muchas oportunidades al hombre para escapar de la destrucción y poder habitar la tierra, poder llenarla de la gloria de Dios, como era el propósito inicial. La paciencia entonces hace posible que aún, como vimos en el punto anterior, el hombre siga disfrutando de una creación, habitando sobre la tierra. Dios en su paciencia le da también al hombre caído la oportunidad de huir y librarse de la ruina eterna para que finalmente no se pierda por completo. Pues no se arrepiente, todo ser humano, toda criatura finalmente será destruido en el infierno si no se arrepiente. Pero Dios entonces expresa su paciencia con ese propósito, para preservar y dar continuidad a la humanidad, porque ese es su plan original. Para eso creó la tierra. Para eso también creó al hombre, para su gloria, para que la tierra sea llena de su gloria. Así que Él, en virtud de su paciencia, también asegura la continuidad de la humanidad y así alcanza sus propósitos eternos. Muy bien. Vamos a un tercer fin, un tercer propósito de la paciencia de Dios. Y ese lo vamos a llamar de la siguiente manera: para dar oportunidad de arrepentimiento a los hombres, para dar oportunidad de arrepentimiento a los hombres. Este quizás es uno de los aspectos más conocidos y que son de, de mayor motivo de esperanza, de mayor motivo de adoración a Dios, pues los creyentes somos quienes experimentamos vívidamente que la paciencia de Dios abrió la oportunidad para nuestro arrepentimiento, nuestra reconciliación con Dios y acceder a la vida eterna. Por otro lado,
aunque para el creyente es motivo de gran gozo, para el incrédulo, este propósito de la paciencia de Dios es el más menospreciado, el más ignorado por parte del hombre pecador. Así que, recordando en uno de nuestros estudios anteriores la manera como se expresa la paciencia de Dios, dijimos que uno de ellos, una de las maneras como se expresa tal paciencia divina, es porque el Señor levanta primero su brazo como anuncio antes de descargar el golpe fatal de su justo juicio. Es así como Él muestra paciencia, una paciencia que le asiste hacia sus criaturas perversas que provocan su justa ira. Así que Dios está dispuesto por su paciencia a anunciar su castigo, el castigo que le espera al rebelde, al necio, al incrédulo, al enemigo, antes de ejecutarlo. Es así, hermano, hermana, como toda calamidad pública o personal, es una advertencia de Dios dada a los hombres, invitándolos al arrepentimiento. ¿Qué otro pensamiento pudieran inferir los hombres de tales advertencias que, que reciben continuamente cuando Dios muestra levemente cómo puede o cómo Él tiene el poder para castigar a los hombres? Cuando viene un terremoto, por ejemplo, cuando vienen determinadas, determinados juicios sobre la humanidad, pero que, pero que realmente no exterminan a toda la raza, incluso no afectan a veces a muchos. Oímos, por ejemplo, de terremotos donde las desgracias o las pérdidas humanas son realmente muy pocas, pero todo eso es la manera como Dios está mostrando el juicio y el castigo que puede traer sobre el hombre, como una justa paga también por su pecado. Así es como entonces esas advertencias leves, que podemos llamar leves, son muestra de la paciencia de Dios. Porque, insisto, puede enviar un juicio más severo. Así que está invitando de esta manera al hombre a que abandone la dureza, la rebeldía hacia su creador y que busque su misericordia, quebrantando su orgullo y necedad para salvación. Esa relación de la paciencia con el propósito de salvar al hombre, la vemos claramente en la segunda epístola de Pedro, precisamente. Vamos a la segunda de Pedro, capítulo 3 y el versículo 15. Segunda de Pedro 3, verso 15. Dice, y tened entendido la paciencia de Dios. Tened entendido que la paciencia de Dios, que la paciencia de nuestro Señor, perdón, es para la salvación. Está clarito.
Paciencia de Dios es para la salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Aquí se está remarcando la solicitud divina para salvar al hombre que merece el castigo y la destrucción. Seguramente aquí Pedro, cuando habla acerca de que la paciencia de Dios es para salvación, y de paso menciona que esto lo ha enseñado el apóstol Pablo, posible que estuviera pensando en lo que enseña el apóstol Pablo en Romanos 2:4. Vaya conmigo, por favor. Romanos capítulo 2 y el versículo 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Así que la paciencia guía al arrepentimiento, y ese es uno de los propósitos de esa paciencia divina. Esta es una exhortación aquí, Romanos 2:4, a no abusar de tal paciencia divina tan infinita. Es un llamado para que los conocedores de los pactos y las promesas, como lo eran los judíos y todos los que están en tinieblas, no abusen de la paciencia de Dios, ni crean que por ser Dios paciente con ellos, es que está de acuerdo con sus pecados. Así que es bien importante que entendamos el propósito de la paciencia, tanto con el conocedor de las promesas de Dios como para los que están en tinieblas, como dice el versículo 9 de este capítulo 2, porque el mensaje es para todos. Dice tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Entonces no es para que se confunda la paciencia, con que Dios está de acuerdo con el pecado, lo acepta, sino que debe saber siempre que llegará en el castigo de Dios, dice, al que hace lo malo, al judío primeramente y después al... Se advierte entonces cómo la paciencia de Dios no es condescendencia con los pecadores, sino más bien el propósito divino de conducirlos al arrepentimiento. Dios está presto para salvar, no para condenar. Así que esa paciencia apunta precisamente a conducir al incrédulo al arrepentimiento. Y él espera la oportunidad, por eso no da la retribución, no castiga de manera inmediata, perdón, al pecador, teniendo el derecho de hacerlo. Hay una manera como lo expresa el profeta Oseas. Vamos a este profeta menor, profeta Oseas, capítulo 13, versículos 12 y 13. Mírelo conmigo. Pero Jacob huyó
capítulo 13, versículos 12 y 13. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debería detenerse al punto mismo de nacer. Interesante. Dice de Efraín que Dios está ocultando su pecado. Por causa de su paciencia, de una manera poética como lo expresa el profeta, es Dios está ocultando su pecado, lo está guardando de la presencia de la justicia perfecta de Dios por su paciencia. ¿Y qué está haciendo Dios? Mientras tanto, está esperando el arrepentimiento de Efraín, que dice en el verso 13, es terco y se demora en aprovechar la paciencia para arrepentirse. Como un crío que nada que se quiere acomodar en el vientre de la madre y está muy cerca la hora del alumbramiento. Así que de esta manera se deja ver cómo la paciencia de Dios con Efraín es grande y le da espera para que se acomode, para que se arrepienta. Pero no se quiere arrepentir, aun cuando sabe que finalmente vendrá la hora en que Dios va a ejecutar su justo juicio. La paciencia de Dios muestra que Él es el creador de todo, pero que es el Dios tardo para la ira, mayormente solícito, insisto, para salvación que para la condena justa del pecador. Y un último texto para terminar nuestro estudio, Apocalipsis capítulo 2, verso 20 y 21. Apocalipsis 20, Apocalipsis 2, 20 y 21. Dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces, ahí está claro, le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces, notemos entonces otra vez que Dios está siempre presto por su paciencia o con su paciencia a salvar, a esperar el arrepentimiento de los pecadores. Como dice aquí, le di tiempo para que se arrepienta. La paciencia de Dios, hermano y amigo, desde el inicio del tiempo se interpone entre el hombre y el infierno. Lo hace ante el desprecio de su alma, el desprecio que el hombre siente por su alma. No tiene cuidado de ella. La expone al infierno constantemente. Así que para que el hombre no la arruine, no arruine esa alma neciamente por la eternidad, por causa de su impenitencia, Dios entonces es paciente, se muestra dispuesto a esperar, a recibirle, a perdonarle,
pues no tendrá ningún sentido la paciencia divina si no fuera para darle a la persona la oportunidad de salvación, como ya lo hemos dicho. Entonces, la paciencia divina tiene como propósito dar oportunidad de arrepentimiento al hombre caído y pecador que está justamente por su maldad destinado a la ruina eterna. Vamos a dejar hasta aquí entonces, hermanos, nuestro estudio de esta mañana. Vamos a continuar en la tarde, Dios mediante, pero terminemos orando al Señor. Padre y Señor bueno, estamos agradecidos por este maravilloso estudio, por permitirnos detenernos y contemplar, meditar de diferentes maneras el atributo de tu paciencia, ver los propósitos de tu paciencia que se nos dejan ver, se nos develan ante nuestros ojos por tu palabra. Señor, aplica tu enseñanza a nuestras vidas. Impáctanos, Señor, transfórmanos por el conocimiento de tus atributos preciosos. Te lo rogamos en Cristo. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, entonces espero para que la tarde podamos continuar con este estudio. El Señor los bendiga. Hasta pronto, queridos hermanos.